Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Le damos una ofrenda de aplausos al Señor por su misericordia, por su amor, porque cada día Él nos sorprende con su misericordia. Amén. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias y en el Evangelio de Mateo, capítulo 27 y el versículo 51? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos es un gran gusto el poder volver a vernos y poder saludarles. Gloria al que vive. Yo quiero compartir rápidamente con ustedes uno de los milagros que sucedieron en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él estaba siendo crucificado y en el momento que Él dio, dice la Biblia, su espíritu, porque la Biblia dice que nadie le quitó la vida, sino que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y la Biblia dice en el versículo anterior que cuando Él expiró, sucedieron estas cosas. Yo quiero hablar de uno de los milagros que sucedieron en la cruz de Cristo. Y para ello vamos a leer el versículo 51, Mateo 57, 51. ¿Lo tenemos, mis amados hermanos? La Biblia dice, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas, dice la Biblia, se partieron. Oramos al Señor y le damos gracias. Y le decimos: buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor y de bondad. Señor, estamos agradecidos por tu grande amor y misericordia con el Señor, con el que tú nos bendices y nos ayudas cada día a seguir adelante. Te pedimos que bendigas al oyente, que a través de tu palabra hoy en esta noche, tu Espíritu, Señor, ministre en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu nos hable en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad. Una de las órdenes que Dios le dio a Moisés fue en el desierto edificar un tabernáculo, con el fin y el propósito de poder adorar el nombre de Dios en el desierto, ya que la Biblia nos enseña que ellos iban de camino a la tierra prometida, pero en ese caminar que ellos iban, Dios les da leyes, y una de ellas es que edifiquen un tabernáculo en el desierto para adorarlo, para bendecirlo, para sacrificar. Pero la Biblia también nos enseña que era móvil el tabernáculo, porque ellos iban de camino y donde ellos acampaban, armaban el tabernáculo, y cuando tenían que moverse lo desarmaban y lo agarraban y lo desarmaban y seguían caminando. Pero cuando llegó el tiempo de David, la Biblia dice que David quiso edificar casa a Dios, porque se dio cuenta que era mucho movimiento de lo que ya se había hecho y era menester, y sintió en su corazón el hacer casa a Dios, pero Dios no le permitió, dice la Biblia. Entonces Dios le dice que su hijo le edificaría casa, le edificaría templo, y Dios ahí es donde le permite y le revela y le enseña a Salomón lo que tiene que hacer. Salomón, en el momento que edificó el templo, edificó una maravilla, edificó algo extraordinario que la Biblia nos enseña en Primera Reyes capítulo 6 y 7, nos enseña la modificación, nos enseña toda esa hermosura que este personaje Salomón, el rey Salomón, hizo, mis amados hermanos. Es impresionante ese gran edificio, solamente que al pasar el tiempo y la historia nos enseña que este templo sufrió
varios saqueos en tiempos de guerra que ellos tuvieron. Más adelante, después de la muerte de Salomón, suceden muchas cosas. El templo es saqueado, el templo es destruido, después es reedificado conforme a la historia. Pero cuando llegamos al tiempo de Jesús, vemos un templo prácticamente ya reconstruido, remodelado y trabajado por muchas décadas anteriormente. Pero la Biblia nos enseña de una manera muy extraordinaria que, aunque ahí hay un poquito de historia, y no quiero entrar en detalles, solamente quiero marcar que el templo que hizo Salomón, todo lo que hizo lo modificó y lo cambió. En el lugar santo, donde había solamente un candelero, le puso 10, y donde había solamente una mesa del pan de la propiciación, puso 10 mesas. Y la Biblia dice que este rey Salomón, donde estaba la cortina que dividía el lugar santo al lugar santísimo, dice la Biblia que él hizo puertas corredizas. Lo que en el Antiguo Testamento, cuando ellos usaban el tabernáculo, no era así, sino eran cortinas, dice la Biblia. Pero cuando vemos al correr de la historia y nos damos cuenta en el versículo que hemos leído, la Biblia nos dice que aquí eran cortinas las que se habían rasgado, dice la Biblia. Entonces, quiere decir que en el tiempo de Jesús, las puertas que Salomón había edificado, corredizas de madera de cedro, cubiertas de oro, porque todo lo que hizo Salomón fue cubierto de oro. Maravilloso pensar la maravilla que hizo este rey, este personaje, con lo que fue la casa de Dios. Pero en el tiempo del Señor, recordemos que Herodes, por congraciarse con el pueblo, él estaba remodelando el templo del pueblo. Y vemos que a través de la historia, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios, nos enseña una parte interesante, y es estos milagros que vemos en la cruz. Pero yo hoy quiero solamente enfocarme un poco en lo que es el velo, que fue uno de los milagros, se puede decir, los primeros milagros que sucedió en la cruz del Señor. Y cuando hablamos del velo, se dice históricamente que el velo era una gruesa cortina interior, y se cree que era de 18 metros de altura y de 10 centímetros de espesor, y que aún dicen los historiadores, el que más resalta en esta historia es Augusto Flavio Josefo, un historiador contemporáneo de los evangelios, que todavía existen libros de este historiador judío, que aunque no era cristiano, pero recopiló muchas historias de nuestro Señor Jesucristo. Este historiador dice de que el grueso de esta cortina se cree que era de 10 centímetros de espesor, y que aún, dice él, 2 caballos atados de cada uno de los extremos no podía romper, era imposible romper esta cortina. Dice el historiador que era imposible rasgarlo, y era tan pesado que necesitaba 300 hombres para levantarla a donde estaba colgada de la puerta donde estaba siendo usada estas cortinas. Quiere decir que no eran cualquier cortinas, era una cortina de mucho peso y de un grueso demasiado grueso, que no podían rasgarla cualquier persona. Entonces, esto nos ayuda hoy a creer y a entender el versículo que hemos hoy considerado como nuestra base para esta noche. El velo se rasgó en 2 cuando Cristo, dice la Biblia, que murió en la cruz. Marcos capítulo 15 nos ayuda a entender esta parte en el versículo 38. También la Biblia nos enseña, donde hemos leído, en Mateo capítulo 27 y versículo 51, donde también la Biblia dice, y de arriba, dice la Biblia, hacia abajo. Quiere decir, esto para nosotros debe de ser muy importante. Y recordamos las palabras una vez más de Flavio Josefo, el historiador contemporáneo en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que necesitaban
300 personas para levantar esa gran cortina. Al rasgarse, aquí podemos considerar y notar que los misterios que habían estado ocultos en el lugar santísimo a lo largo de muchas generaciones fueron expuestas a la mirada de todos los creyentes. Sí, porque esto era un misterio para todo el mundo. Nadie podía ver lo que pasaba o sucedía dentro del lugar santísimo. Déjeme explicarle este cuadro brevemente para los que todavía no conocen bien lo que es el tabernáculo y lo que vino a ser después el templo. El templo prácticamente casi es lo mismo de lo que sucedió en el tabernáculo, solamente que el templo ya fue diseñado y fue modificado para establecerse, para que no se pudiera mover de ahí el lugar de adoración. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés que edificara el tabernáculo, y lo que era el santuario, hoy para nosotros, si así lo podemos ubicar, era como el estacionamiento. Era como el estacionamiento. Lo que hoy para nosotros es el templo, para ellos era el lugar santo. Dentro del lugar santo había una división, lo que estaba casi hasta el final del lugar santo o de lo que es el edificio, y eso se conocía como el lugar santísimo. En el lugar santo entraban los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente entraba uno, el sumo sacerdote, y entraba una vez cada año. No podían entrar todo el tiempo, solamente entraba una vez. En el lugar santo, lo que era el templo, estaba un candelabro de oro y estaba una mesa del pan. Y también la Biblia dice que estaba al frente un altar donde se quemaba incienso, pero al frente había unas cortinas de colores donde la Biblia nos enseña que esas cortinas no tenían costura, no tenían prácticamente ninguna división, era una sola pieza, y ahí entraba el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote, donde entraba a ese lugar que se conocía como lugar santísimo, detrás de esas cortinas estaba lo que era el arca del pacto, de lo que era el pacto que Dios había tenido con Israel. En esa urna, encima tenía 2 querubines, encima como forma de protección. Dentro de esa urna habían 3 cosas bien importantes: la vara de Aarón, que había reverdecido, dice la Biblia, las tablas que se le dieron a Moisés y el maná que Dios le dio al pueblo. 3 cosas bien importantes que guardaba ese mueble que venía y representaba la gloria de Dios. Ese mueble era algo tan importante para el pueblo que cuando ellos lo perdieron en batallas y en guerras, el pueblo se tiraba a llorar. Nadie podía tener ese mueble, solamente el pueblo de Israel. Nadie podía tocarlo, solamente lo que eran los sacerdotes. Era algo delicadísimo, porque eso representaba la gloria de Dios. Detrás de esa cortina de la que estamos hablando, que es la que se rasgó de arriba abajo, estaba lo que era la gloria de Dios, y nadie podía ver, nadie podía entrar, nadie podía tocar. Él era prohibido a todo el mundo entrar ahí, y el que entraba quedaba fulminado, porque nadie podía tocar la gloria de Dios. Es interesante pensar en esta parte, porque al rasgarse ese velo, los misterios que habían estado ocultos en el lugar santísimo a lo largo de muchas generaciones fueron expuestos a la mirada de todos los creyentes. Quiere decir que cuando eso se rasgó, cayó al piso y eso quedó libre para toda la gente. Entonces, eso fue un misterio revelado. Esto fue una de las señales más asombrosas que acompañaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Fue un poder sobrenatural y milagroso. Hablamos sobrehumano, porque nadie podía rasgar ese velo, nadie podía romper ese velo, nadie se atrevía a hacerlo,
por el miedo, por el temor de quedar muerto, fulminado por la gloria de Dios en ese lugar. Nadie dejaba tocar eso era prohibidísimo. Nadie podía llegar y decir, quiero meterme, quiero ver, porque históricamente, bíblicamente hay que todo aquel que se metía y tocaba eso, quedaba muerto en ese momento. Nadie quería morirse, nadie quería tocar ese lugar. Pero cuando Jesús muere, aquello es rasgado de arriba hacia abajo y aquello cae y aquello se abre al público. Toda la gente lo observa, toda la gente lo mira. Es un milagro sobrenatural, porque nadie humanamente pudo haberlo hecho. Y eso solamente sucedió por la mano de Dios. Algo nos dice eso bíblicamente hoy y nos enseña la palabra del Señor. Vemos que fue un poder sobrenatural. Cuán grande sorpresa para aquella gente, mis amados hermanos, especialmente para los sacerdotes que estaban realizando los sacrificios vespertinos, que eran aproximadamente 3 de la tarde. Dentro del templo estaban llenos de peregrinos. Recuérdense que estaban prácticamente cerca de lo que era el año sabático. Entonces ahí iba a haber fiesta, iba a suceder algo. Por eso es que cuando el Señor muere lo bajan rápidamente, porque iba a caer, hermanos, en lo que era el día de reposo. Entonces para ellos era importante bajarlo y quitarlo, porque había fiesta. Iba a suceder algo y venían de todas partes. Quiere decir que Jerusalén estaba lleno de gente, estaba lleno de peregrinos, estaba lleno de tanta multitud de gente. Y estaban en el templo en ese momento, hora de sacrificio. Cuando el Señor entrega el Espíritu, cuando el Señor muere, era un momento de sacrificio. Y estaba lleno aquello. Cuando aquello sucede, hermano, fue algo sorprendente el poder ver ese milagro dentro del templo, hermanos. Lo que nadie se imaginaba que iba a suceder. Lo que nadie, hermano, se esperaba. Yo no sé cómo esto se trabajó en aquellos tiempos. Yo no sé cómo fue la impresión de la gente al poder expresar lo que vieron, porque la Biblia no registra ninguna persona, un testimonio de lo que la gente pudo ver, hermanos, de lo sucedido. Pero yo me imagino que eso, hermano, quedó en el corazón de mucha gente, especialmente de los sacerdotes. Y el poder contarle eso, hermano, a sus hijos, a sus nietos, de lo sucedido, eso fue algo, hermano, maravilloso. Eso fue algo extraordinario. A pesar de que tal vez lo ocultaron, pero, hermano, tenemos que entender que ahí comenzó una nueva historia, aunque terminó una y comenzó otra. Porque prácticamente los sacrificios de los judíos tuvieron que ser cancelados, terminados de una manera, aunque ya la Biblia no enseña, hermano, los rituales que ellos comenzaron a hacer o cómo hicieron esa parte. Porque de ahí ya no habla, hermano, de rituales. Tuvo que suceder algo, tuvo que pasar algo, porque algo que a ellos, hermano, venían ocultando de años, de generación, era lo que estaba detrás de esa cortina, porque tenían que entrar año tras año para poder pedir el perdón de sus pecados. Pero cuando aquello se rasga, se cae, hermano, aquello cambió para la vida de la gente. Yo no sé cómo ellos siguieron pensando o creyendo, pero algo a mí me dice, hermano, en esta noche, de que Dios mostró su amor, su misericordia y su gracia, para que todos aquellos que rechazaron la vida del Señor pudieran haber creído, aceptado y entregado su vida a Dios en ese momento, tal como Él quería en ese entonces. Quedó, hermano, el fin de los sacrificios del judaísmo. El velo fue rasgado en dos. Y esto aquí viene a simbolizar que Cristo hizo posible que todos los creyentes entraran hoy directamente, hermano, a la presencia de Dios, sin, hermano, ninguna interferencia humana
o de algún velo. Hoy nosotros tenemos el acceso directamente al Padre solamente a través de alguien, y es a través de la muerte de Cristo Jesús. Esto es glorioso porque hoy para nosotros es una noche de clamor, una noche de oración, es una noche donde venimos y nos refugiamos en la presencia de Dios, no a través de un hombre, no a través de una religión, no a través de un sacrificio humano, no a través de un rociamiento de sangre de animales como lo hacían. No, ¿por qué? Porque el velo se rasgó. No hay velo, no hay nada que nos impida. Hoy podemos entrar directamente a la presencia de Dios a través del sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado el nombre de Jesús. Qué maravilloso es hoy tener la libertad de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Alguien puede adorar a Dios en esta noche? Por eso es que hoy tenemos que venir con una actitud de agradecimiento. Siempre que usted venga a la casa de Dios, usted tiene que venir con una actitud de agradecimiento. Porque hoy usted viene libremente. Hoy usted puede en cualquier lado entrar a la presencia de Dios, en su casa, en su vehículo, cuando viene al templo, en la intimidad de su casa. Usted puede entrar directamente a Dios, porque ya el velo se rompió. Porque ya no hay nada quien lo impida. Ya no hay forma de nosotros decir: tengo que esperar al sumo sacerdote al año para yo recibir el perdón de mis pecados. No, ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Una vez, dice la carta a los Hebreos, y para siempre. Bueno es Dios. De hecho, el velo mantenía lejos a los hombres de Dios, en el sentido de intimidad verdadera, y solo entraba el sumo sacerdote únicamente duraba ahí en el lugar santísimo mientras rociaba la sangre del cordero sobre el altar. Quiere decir que el sumo sacerdote entraba, rociaba la sangre y se tenía que salir. Hoy nosotros podemos estar en la presencia de Dios todo el tiempo que queramos. Hoy tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios. Qué bonito es entrar por sus puertas, dice el Salmo, con acción de gracia y bendecir el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová es bendito desde ahora, dice la Biblia, y para siempre. Qué hermoso es entrar, aleluya, a su casa y poder bendecir y poder adorarlo. Es un privilegio estar en la casa de Dios, donde antes no cualquiera tenía el acceso. Hoy tenemos el acceso libremente para entrar a la casa de Dios. Por eso de que, hermanos, es un privilegio estar en la casa de Dios. Es una bendición estar en la casa de Dios. Anhelemos pues la casa de Dios. Significa también que Cristo abrió el camino y dejó la entrada libre, abierta ampliamente a su presencia, y esto es al lugar santísimo. Y esto para nosotros es la entrada directa a todo acto de devoción en su presencia. Hebreos capítulo 6, dice la Biblia en el versículo 19 al versículo 20. Hebreos 6, 19, 20. Dice la Biblia: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, dice la Biblia, según el orden de Melquisedec. Esto es maravilloso, porque la Biblia nos enseña a nosotros de que Jesús fue y se mostró como el precursor, como nuestro sumo sacerdote, que Él entró al lugar santísimo en su muerte, pero no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre, para demostrar
que el sacrificio que él hizo fue perfecto, y de esa manera abrió el camino, abrió la puerta y abrió esa brecha para que entráramos nosotros, todos aquellos que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, en el que murió en la cruz del Calvario, el que vino, aleluya, a vivir y a morir, el que resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice en Hebreos 9:3 al 7, y hablando de lo que es el lugar santo y santísimo, usando la palabra velo, dice: tras segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, era la tapadera, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, dijo el escritor a la carta a los Hebreos. 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados, dice la Biblia, de ignorancia del pueblo. Esto era de la manera y de la forma como se realizaba el culto, como ya mencioné brevemente. Pero en Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, dice la Biblia, la carta a los Hebreos 10:19, en la última parte dice: esto es de su carne. Ahora tenemos que entender esta parte interesante, porque el velo ya no es de una manera hoy, literalmente, si así lo podemos decir. Ahora es su carne por la que se abrió y por la que dio en la cruz del Calvario para tener la libertad y para poder tener vida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del sacrificio. Estamos hablando del dolor, estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando del quebranto, estamos hablando de la agonía, estamos hablando del sufrimiento que por todos nosotros, dice la Biblia, Él se dio por el amor por nosotros en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio maravilloso, y por ese amor tan grande, que cuando Él fue crucificado, eso representó y representa hoy para nosotros de que ya no existe una forma de pared, no hay un obstáculo delante de nosotros para poder llegar al Padre, sino ahora a través de su carne que fue dada en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos libre entrada. Y no solamente libre entrada, dice el libro de Isaías, el profeta, sino que ahora también por su llaga, dice la Biblia, también nosotros somos curados. Alabado el nombre de Jesús. Quiere decir que por el sacrificio de Cristo tenemos beneficios, tenemos entrada y tenemos sanidad y también tenemos paz para con Dios. Alabado el nombre del Señor. Yo estoy terminando diciendo: aprovechemos pues, hermanos, la oportunidad que tenemos al entrar a la presencia de Dios. Aprovechemos el momento, porque es un privilegio estar en la presencia de Dios. Los antiguos anhelaron y no pudieron entrar. Quisieron entrar
y quisieron estar sentados donde usted está sentado y no se les permitió entrar donde usted y yo estamos hoy parados, porque para ellos era imposible entrar, no les era permitido entrar, solamente a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Hoy nosotros tenemos el libre camino para entrar, y no solamente a un edificio donde no hay cortina, sino directamente a la presencia de Dios. Aprovechemos el momento y el privilegio que Dios nos ha regalado de poder estar en su presencia, porque el velo se rompió. Gloria a Dios por ese milagro en la cruz del Calvario, que por la muerte de Jesús hoy tenemos entrada libre al Padre eterno. Dios le bendiga, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Pongámonos sobre nuestros pies.